Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la región posterior del cuello. Y bueno, lo primero que tengo que hablar es acerca de los planos del cuello. Y bueno, lo primero que vamos a hablar va a ser acerca de las fascias del cuello. El cuello va a estar delimitado por fascias. Tenemos la primera fascia que es la más superficial. Esta se va a llamar la fascia cervical superficial o aponeurosis cervical superficial. Esta va a envolver a los músculos esternocleidomastoideos y estos músculos son anterolaterales. Luego vamos a tener a otra fascia. Esta fascia es más profunda y va a rodear a los músculos infrayoideos y también va a rodear a la tráquea o al conducto laringotraqueal. Esta fascia se va a llamar la fascia pretraqueal o la aponeurosis cervical media. Y por último, vamos a observar a la fascia en la cual nosotros nos vamos a enfocar más. Esta es la fascia prevertebral o la aponeurosis prevertebral, que va a rodear a los músculos posteriores o a la porción posterior de la vértebra. Bueno, en este esquema vamos a poder observar los planos musculares, o bueno, ese es el objetivo, poder hablar primero acerca de los planos musculares y ya luego observarlo en la disección de los videos en sí. Bueno, vamos a delimitarlo por planos. Vamos a empezar hablando del plano más profundo. El plano más profundo va a estar conformado por los músculos rectos y por los músculos oblicuos y también por el músculo multífido y el interespinoso del cuello. Al primer músculo que vamos a observar en este esquema va a ser al músculo recto posterior menor de la cabeza. Luego, posteriormente a este músculo vamos a encontrar posterior y lateral a este músculo vamos a encontrar al músculo recto posterior, pero este es el mayor de la cabeza. También vamos a observar al músculo oblicuo inferior de la cabeza y al músculo oblicuo superior de la cabeza. También vamos a observar al músculo multífido y al músculo interespinoso del cuello, que este es uno de los músculos más grandes que se encuentran en el plano profundo del cuello. También vamos a observar el siguiente plano y este plano va a estar conformado por el semiespinoso y por el longísimo de la cabeza. También acá se va a encontrar lo que es el longísimo del cuello y el iliocostal del cuello, que bien este se va a insertar tanto en las costillas y en la línea nucal superior del cuello. También vamos a observar otro plano y este va a ser el plano del músculo esplenio y de la escápula, bueno, del elevador de la escápula. Y por último, un plano superficial, el cual ya va a estar conformado por el músculo trapecio. Y todos estos músculos van a tener acciones en común. Por ejemplo, la mayoría de estos músculos son extensores de la cabeza. También hay los que son rotadores de la cabeza, o sea, y también los que giran la cabeza hacia el lado contrario. Ahora vamos a hablar un poco acerca del plano profundo. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso antes de hablar las inserciones de cada uno para poder observar mejor la disposición de cada músculo. Acá encontramos a los rectos menores y acá al recto mayor de la cabeza. Acá observamos a los oblicuos inferior y al superior de la cabeza. Acá vamos a observar al largo de la cabeza y el largo del cuello. Acá vamos a observar a los músculos escalenos anterior y medio y posterior. Acá también vamos a observar al semiespinoso, que es el más largo, el esplenio y el trapecio por este lado, que es el más superficial. Y por acá, el músculo esternocleidomastoideo, que está más... Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las vértebras, ya que nos pudimos ubicar mejor acerca de la disposición de los músculos. Vamos a hablar de las vértebras. ¿Por qué? Bueno, es importante saber las características de las vértebras y también poder saber las inserciones de los músculos en las vértebras, porque de esta manera vamos a poderlo ubicar mejor en el cuerpo. Y bueno, como bien sabemos, tenemos 31 vértebras y bueno, hay distintos tipos de vértebras. Van a existir lo que son las vértebras tipo y las vértebras de transición. Y bueno,
Cada vértebra va a tener su propia característica para poderse diferenciar. La primera vértebra cervical, que sería el atlas, va a tener sus características únicas, como por ejemplo, se le va a poder ubicar a esta vértebra debido a que no tiene cuerpo y bueno, empieza en su cara superior el agujero de conjunción. Este agujero de conjunción es por donde va a pasar la médula espinal, el nervio espinal. Y también tiene una cara lateral donde va a tener a las dos apófisis transversas en cada cara lateral. Pero esta apófisis transversa va a ser monotubercular, no va a ser bitubercular como las demás vértebras. Y la segunda vértebra, que también es una de las más preguntadas, que es la vértebra axis, la segunda vértebra, sí va a tener un cuerpo, pero también va a tener algo único, que es la apófisis odontoides o el diente del hueso de la vértebra, por donde va a descansar la base del cráneo, o como bien sabemos, acá se va a articular el cóndilo del occipital. Y bueno, sí va a tener las apófisis transversas bituberculares. Luego vamos a tener, como bien dijimos, existen tipos de vértebras, van a estar las vértebras tipo. Estas vértebras tipo no se les puede diferenciar, son iguales. Y estas son las vértebras cervicales 3, 4 y 5. También vamos a observar a otro tipo de vértebras que son las vértebras de transición, las cuales son las vértebras cervicales 6 y 7. ¿Por qué se llaman de transición? Porque van cambiando de cervicales a torácicas. Ya no se puede bien, como bien dijimos, van a ser vértebras de transición. Y bueno, también vamos a encontrar lo que son las vértebras torácicas, estas que se van a diferenciar porque tienen la apófisis espinosa más alargada. Y bueno, en este pequeño esquema podemos observar cómo está formado el agujero de conjunción, donde van a pasar los nervios raquídeos, los plexos venosos y las venas radiculares. Y bueno, ahora vamos a poder observar mejor a los músculos ya especificando más su inserción. Y vamos a ver al músculo más superficial que se encuentra la visión, bueno, el músculo trapecio por este lado. Y bueno, como bien sabemos, este músculo trapecio es de forma triangular y es el más superficial, que se encuentra en la región de la espalda y también en la región del cuello, en la porción posterior. Bueno, acá podemos observar que ya está desinsertado en los puntos los cuales estaban insertados en la línea nucal inferior de la nuca o del hueso occipital, y por acá insertado al ligamento nucal, los cuales también estaban insertados en las apófisis cervicales, en las apófisis espinosas cervicales. Bueno, desde también, como podemos observarlo acá, que va a estar desinsertado, lo vamos a desinsertar al primer músculo que es superficial, que sería el músculo trapecio. Y bueno, también podemos observar acá las fibras que se encuentran por este lado en la zona cervical, que también van a la clavícula. Acá el trapecio, que forma parte de la región posterior del cuello, también se encuentra gran parte en la espalda. Bueno, y ya que podemos observar acá en la cara profunda, vamos a ver que su irrigación va a llegar a través de la rama superficial de la arteria cervical transversa, o también llamado arteria cervical superficial. Y la inervación va a llegar desde el nervio accesorio o espinal, que es el onceavo par craneal, que va a contribuir a las ramas anteriores del plexo cervical. Y esto va a formar lo que es el asa del espinal. Bueno, ya que podemos observar esta musculatura,
es de esta región posterior o de la nuca. Acá también vamos a observar este plano que está a continuación, por este lado, que va a ser el plano de los músculos esplenios, y por este lado se van a observar al músculo esplenio, que está separado y no va a cubrir a la zona más medial del superior y craneal del cuello. No cubre esa parte. Tiene una forma triangular que junto con el contralateral va a formar un espacio, lo que es el triángulo de los esplenios. Y bueno, acá podemos observar la visualización de las estructuras del plano que se encuentran en sí más profundos que este del esplenio. Nos permite, como bien dije, observar a un plano más profundo a este músculo. Y bueno, como podemos verlo al nivel más caudal de los esplenios, tampoco vamos a poder observarlo acá. Y bueno, va a continuar sacando más por este lado. Y bueno, acá también podemos observar a los romboides menor y romboides mayor. Bueno, estos se les va a retirar, ya que para poderlo observar mejor a la región de la espalda y también de la nuca en sí. Y por acá vamos a observar al serrato menor o serrato posterior que se encuentra en sí en la espalda. Vamos a desinsertarlo acá, que se encuentra a nivel de espinal. Y bueno, por este lado vamos a visualizar por este lado acá a la musculatura del plano de los esplenios. Este plano de los esplenios va a estar formado por dos músculos, que es el esplenio de la cabeza, que va a corresponder a la parte más craneal de este plano, y el esplenio del cuello, que va a corresponder a la parte más caudal del mismo. Bueno, la diferencia es en que el esplenio de la cabeza, como bien indica, se va a dirigir hacia la cabeza, al cráneo, exactamente a la apófisis mastoides, mientras que el esplenio del cuello va a ir al cuello en sí, a estructuras, a estructuras cervicales, bueno, a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Bueno, acá no podemos verlo bien, la división entre ambos esplenios, pero al observar mejor acá, junto a las inserciones, podemos ver que unas se van a dirigir al cráneo y otros se van a dirigir a la columna cervical. Por este lado, sí se lo puede observar las direcciones y la separación que va a existir entre ambos esplenios, que lo cual es el esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Bueno, los dos esplenios que se van a insertar en la columna van a llegar acá, por este lado, en la parte distal, hasta a las primeras 6 vértebras espinosas torácicas, los esplenios. Y bueno, vamos a insertar acá los esplenios por este lado. También del ligamento nucal. Y bueno, y por este lado vamos a dejar en una parte, va a estar insertado en la parte lateral, que es la inserción sobre la mastoides, y las inserciones sobre las transversas cervicales. Y de esta manera vamos a poder observar al otro plano, el cual es los longísimos. Y bueno, en este caso vamos a observarlo por acá, el longísimo de la cabeza y el longísimo del cuello. Y por este lado el plano del semiespinoso de la cabeza. Y bueno,
Acá, como bien dijimos, el semiespinoso ya se le puede observar incluso antes de desinsertar los músculos espléneos. Por este lado, como bien se puede observar en la imagen, ya forma lo que es un triángulo que es el triángulo de esplenios, y que interiormente se podía llegar a observar al músculo semiespinoso. Y bien, como estábamos hablando, al retirar al músculo esplenio, vamos a observar al músculo longísimo y al semiespinoso de la cabeza, el cual es el músculo más ancho, más grande, como podemos observarlo acá, que va a ocupar todo el plano posterior del cuello, de la nuca en sí, la región posterior del cuello y bueno, prácticamente este se encuentra por debajo de la línea nucal superior, que donde bien se engancha el trapecio, como bien dijimos, la línea nucal superior e inferior, y va a aprovechar la línea nucal del semiespinoso. Bueno, este músculo va a ser muy fácil de verlo, ya que es el más grande y tiene una característica única, el cual es atravesado por este nervio que podemos observarlo acá, que va a venir de la parte profunda y como podemos observar que va a la zona de la piel en la región posterior del cuello, el cual sería el nervio occipital mayor y bueno, también conocido como el nervio de Arnold. El nervio occipital mayor. El músculo, por tanto, el semiespinoso de la cabeza, por este lado va a ser inervado por el nervio semiespinoso, digo, el occipital. Acá podemos observar que es un músculo ancho, amplio, que se va a dirigir hacia las apófisis transversas, prácticamente a todas las vértebras cervicales y hasta las vértebras torácicas, hasta la T6. Lateralmente vamos a observar al músculo longísimo de la cabeza, que se denomina así porque va hasta la apófisis mastoides en el cráneo y mucho más lateralmente se va a encontrar por este lado, que a pesar que es muy difícil de observarlo por este lado, el cual sería el músculo longísimo cervical. El músculo longísimo cervical, que es desde las transversas cervicales, se va a dirigir hacia las apófisis transversas de las vértebras torácicas, el longísimo cervical o longísimo del cuello, que se encuentra más lateralmente de la cabeza, que es más pequeña. Este sería el semiespinoso de la cabeza. Y bueno, este plano, por tanto, por acá vamos a ver el siguiente plano. Y bueno, acá a nivel del cráneo vamos a poderlo observar al semiespinoso de la cabeza por este lado. Bueno, acá se encuentra el nervio occipital mayor. No se los desgarre en sí. Vamos a levantar por este lado por este lado ya vamos a poder observar el plano más profundo y también vamos a observar al nervio occipital mayor. Y bueno, que ya se encuentra en la cara profunda del músculo semiespinoso de la cabeza, como bien dijimos, este nervio va a atravesar a este músculo, es el nervio occipital mayor. Y este va a surgir por este lado, que por debajo de este músculo, que vamos a nombrarlo más adelante. Y bueno, este músculo, bueno, como bien hablamos, vamos a observar al plano más profundo al músculo semiespinoso, el cual va a estar la porción más craneal, el cual es denominado el músculo transverso espinoso, y acá se va a observar a los fascículos más superficiales
que se van a encontrar en el transverso espinoso o también llamado fenestrado. Al observar que ya se ha quitado el músculo semiespinoso, vamos a observar la musculatura intrínseca del plano profundo eh, que, que le vamos a observar mejor en este punto, y vamos a hablar de los músculos interespinosos del cuello, los multífidos, al oblicuo superior, al oblicuo inferior. Y bueno, acá vamos a observar el músculo transverso, el cual vamos a encontrar los fascículos semiespinoso, que va a llegar hasta este nivel por este lado, el cual es la segunda vértebra cervical o axis. Bueno, acá, como podemos observar, acá se encuentra la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, que es el axis, donde de ahí hasta la occipital va a ir esta musculatura, o bueno, se va a dirigir. El plano profundo va a estar conformado por dos rectos y dos oblicuos. El recto menor posterior por este lado de la cabeza, o el recto posterior menor de la cabeza, se va a encontrar situado justo por este lado en profundidad. El músculo va a tener en sí una trayectoria vertical. Bueno, por este lado también vamos a observar al lado el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Bueno, ahora, al desinsertar este pequeño músculo, que es el recto posterior mayor de la cabeza, que se encuentra en su inserción en la línea nucal inferior, va a observarse mejor el recto posterior menor de la cabeza. Por este lado lo pueden observar al recto posterior menor de la cabeza. Los dos van a tener diferencia en su trayecto. ¿Por qué? Porque el recto posterior menor de la cabeza este se va a ir desde el atlas hasta el occipital, que es de la línea nucal inferior. El recto posterior mayor de la cabeza, este se va a insertar por este lado, que este ya va a ir un poco más horizontal. Bueno, este se va a dirigir hasta la apófisis espinosa del axis. Entonces, los dos van a tener diferente inserción, pero sus acciones son casi iguales debido a que los dos extienden a la cabeza. Bueno, el axis va a tener una apófisis espinosa más prominente, que llega más a la superficie, el cual es el que se puede tocar en sí. Y bueno, como bien dijimos, el recto posterior mayor tiene un trayecto más oblicuo. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los músculos oblicuos. Existe este, que es el oblicuo posterior menor, el oblicuo inferior, más bien dicho, y acá podemos observar al músculo oblicuo superior, el cual también se encuentra más profundamente. El oblicuo inferior de la cabeza va a tener una inserción entre el atlas y el axis, y este también va a tener una acción de rotador y va a girar a la cabeza, mientras que el oblicuo superior de la cabeza va a tener otro tipo de inserción. Se va a insertar en las apófisis transversas del hueso del atlas hasta el hueso occipital, justo un tercio en la línea nucal inferior. Y bueno, acá podemos observar que estos oblicuos van a delimitar como un triángulo, el cual y por acá podemos observar que en acá podemos observar al más conocido como el triángulo de los oblicuos o triángulo profundo de la nuca.
Acá lo podemos observar y sí se observa muy bien por donde va a pasar, como bien en el interior se va a encontrar lo que es la arteria vertebral, como podemos observarlo por este lado. Y bueno, para facilitar mejor esta visión se va a insertar por este lado el recto mayor, el recto posterior mayor de la cabeza, y acá se puede observar a lo que es la arteria vertebral. Bueno, cuando este va a girar procedentemente en el agujero transverso del atlas, se va a dirigir hacia el interior en sí del cráneo a través del agujero magno. Y bueno, em, también vamos a poder observar otro elemento que se encuentra por este triángulo, por este lado, que sería el elemento de inervación de estos músculos que son monometaméricos, el cual va a ser el nervio suboccipital, que está formado por raíces que se van a incorporar al C1, o sea, a las primeras raíces cervicales C1, ya que C2 va a pertenecer a la raíz del nervio C2 en sí, que es el segundo nervio cervical. Pero dentro del triángulo vamos a ver a las raíces del C1, que es el nervio suboccipital, que se va a encontrar frente al occipital mayor. Y bueno, estas serían fibras motoras y fibras sensitivas. Bueno, si se retira por acá nuevamente el músculo recto posterior mayor de la cabeza, y bueno, al desinsertar este músculo se puede observar el arco anterior del atlas. Acá se puede observar el hueso y ya se encuentra limpiado el arco posterior del atlas, y por encima se va a encontrar lo que es la arteria vertebral. Bueno, en esta parte, en la parte de afuera, se encuentra lo que es la arteria occipital por este lado. Y bueno, vamos a observarlo nuevamente desde el primer momento, pero superficialmente, que se encuentra por encima del longísimo de la cabeza,